9 tenemos la encuesta que debe estar subiendo en este momento el Gabinete de Comunicación Estratégica, una encuesta con la metodología que trabajan ellos, 800 entrevistas telefónicas en todo el país, es una metodología que manejan desde hace tiempo y que les da datos muy constantes sobre diversos temas. Levantaron encuesta que fue el 2 y 3, el sábado y el domingo, y aquí calientitos los resultados, tiene varias entradas, podríamos entrar por distintos puntos. Uno de ellos, que por cierto coincide con la cifra que publica hoy el Financiero, es sobre la aprobación del presidente López Obrador. Mantiene una opinión positiva el presidente López Obrador con 57% de la población, muy lejos del punto más alto que había obtenido en enero de el 2019, cuando empezaba su gestión, enero-febrero, que tuvo 80%. Desde entonces su aprobación ha caído en 23 puntos. De hecho, tiene una caída respecto del 61% del mes anterior. Y empezamos con ese dato para luego pasar a la parte de seguridad y salud, también muy relevante en esta encuesta. Federico Berrueto, director general del Gabinete de Comunicación Estratégica. Siempre un gusto, Federico, buen día. Muy buen día, Manuel, muy buen día. Hola, Sí, pues, efectivamente, estamos encontrando un movimiento, una modificación, un ajuste a la baja en casi todas las variables de opinión sobre el presidente López Obrador. Y si me permites, para pasarnos a la seguridad, al tema de seguridad, lo que quisiera destacar es el tema del acuerdo presidencial. Sí. Y el acuerdo presidencial, nuestra medición previa era 62 a favor o acuerdo, con 34 en desacuerdo. Actualmente está en 56 y 41. ¿Qué quiere decir esto? Que hay la diferencia entre quienes están de acuerdo y en desacuerdo es de 15 puntos, cuando en la medición anterior era de 28 puntos. En otras palabras, sí hay un ajuste a la baja en casi todas las variables que medimos sobre el desempeño del presidente López Obrador, siendo todavía una cifra importante en lo positivo. Hay un dato que quiero destacar, y es si las cosas están saliendo de control. 53% siente que el presidente le están saliendo las cosas de control, mientras que 40% dice que tiene las riendas bien sujetas. Y con esto creo que el principal aspecto que está impactando al presidente es el de la inseguridad. También debo decir que en materia de corrupción hay una cifra récord en cuanto a aquellos que dicen que ha aumentado la corrupción. Estamos en el nivel histórico más elevado, sí, que es de 45%, en cuanto a aquellos que dicen que ha aumentado mucho o algo la corrupción. Nunca habíamos tenido una cifra en ese nivel. La más alta que nosotros habíamos registrado era de 41% en febrero, antes de la pandemia. Pero bueno, eso es lo que podemos decir ahorita. Me detengo en este punto, Federico. Este es un mal dato para el gobierno, un gobierno que desde, no solo el primer día, desde su campaña y desde siempre ha dicho que iba a erradicar la corrupción en México, que a estas alturas, llegando ya al punto de terminar el segundo de los tercios de la gestión, tiene a 45%, casi a la mitad de la población, considerando que la corrupción ha aumentado en este sexenio. No es un buen dato. No puede ser un buen dato. No es un buen dato, y sobre todo cuando esta es una tendencia. Si hablamos que en abril el 36% decía que ha aumentado mucho algo, y ahora estamos en 45%, y vaya que había habido ya acontecimientos o eventos que impactaban pues la opinión sobre cómo estaban las cosas en materia de corrupción. Que en estos momentos, sin tener algo particularmente impactante, estemos a 45, quiere decir que hay un acumulado de observaciones que la población está registrando como un deterioro en materia de corrupción, o sea que está acentuándose la corrupción. Bueno,
Hoy el tema de la inseguridad, Federico. En la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica levantada hace sábado y domingo. Bueno, mira, nosotros medimos distintas variables y lo que registramos es que inseguridad y corrupción son los dos aspectos, los dos temas de mayor debilidad del gobierno. En este momento 65% cree que la inseguridad ha aumentado. Dice, la pregunta es, Andrés Manuel López Obrador ha gobernado el país desde 2018. Dígame cómo cree que le ha ido a México en cuanto a la inseguridad. 2/3 partes de los mexicanos, 2 de 3 por decirlo así, sienten que ha aumentado mucho o algo la inseguridad y ha disminuido mucho o algo solamente 23%. También es una cifra durísima. Es una cifra durísima que ni siquiera las mañaneras, todo el ejercicio de difusión, de propaganda que ha hecho el gobierno, sí, pues no alcanza para que 2 de cada 3 mexicanos digan que las cosas en inseguridad no se están haciendo bien, que ha aumentado en algo o en mucho la inseguridad. Así es, Ciro. Y fíjate que hay 4 afirmaciones del presidente recurrentes que nosotros sometemos a consideración de los encuestados. Por ejemplo, que en México ya no hay corrupción. 72% está en desacuerdo con el presidente. 72. México, donde no predomina el miedo. 69% está en desacuerdo con el presidente. México es seguro, 66% está en desacuerdo con el presidente, y esto, que México no está controlado por la delincuencia, 64% no está de acuerdo con esa afirmación del presidente. Bueno, 60% dice estar de acuerdo con que en México hay libertad de expresión. Pues sí, digamos, esa sería una cifra, entre comillas, positiva que sale de esta encuesta. Entre comillas. Entre comillas, efectivamente, sí. Así se ve, como el tema de crecimiento económico también, entre comillas, la percepción es que van las cosas razonablemente bien. Oye, y muy dividida la opinión en cuanto a los servicios de salud pública. Exactamente, está dividida, pero hay una tendencia a favor. O sea, el que ya estemos en una fase, pues, aunque no necesariamente son los datos que se protejan con el contagio, pero hay una sensación que ya quedó atrás lo peor en materia de salud pública. Ahí está, ya hay un empate. 45% considera que ha mejorado el sistema de salud pública, que la calidad ha aumentado en algo o en mucho, y es más o menos, creo que es, aquí tengo el dato, 44% dicen que no, es decir, está empatado. Así es. Hace año y medio esta cifra era 2-1, negativa para el gobierno. Pues interesante, Federico. Buenísimo. Se puede consultar ya la encuesta completa en la página del Gabinete de Comunicación Gabinete.mx, ahí pueden ver todos los datos a detalle y todos los estudios previos. Muchas gracias Federico Berrueto, director del Gabinete de Comunicación Estratégica. Saludos al gran Líbano Sáenz, al querido Líbano. Muchos saludos. Sáenz. Claro que sí. Gracias, un abrazo, Federico Berrueto. Abrazo, sí, gracias, Federico, muy buen día. Bueno.